México está enfrentando retos importantes y no tienen que ver nada más con la pandemia del COVID-19. Quizás al final del año el reto más importante tenga que ver con la economía. Por eso le he pedido al profesor Arturo Dam, quien es economista, filósofo liberal, profesor universitario, periodista, conferencista, profesor de la Universidad Panamericana, el que podamos conversar sobre este tema. Arturo, siempre es un gusto Sergio, platicar el gusto es contigo, mío. ¿sí? Muchísimas gracias. Eh, yo estoy pensando que el problema económico va a ser peor que el problema de la pandemia. La pandemia la vamos a superar en 2, 3, 4 meses, quizás un poco más, no lo sabemos porque tiene que ver con otros factores, pero todo parece indicar que vamos a vivir una de las recesiones más fuertes en la historia que recordamos. Y mira, si me pidieras que sintetizara en qué va a consistir ese problema económico, Sergio, en la pérdida de puestos de trabajo y fuentes de ingreso para muchísimas personas, lo cual afecta directamente su nivel de consumo, su nivel de bienestar y te puede generar un círculo vicioso del cual va a resultar muy difícil salir, que es precisamente lo que ya estamos viendo. Pero el presidente dice que no hay que preocuparse, que él está apoyando al 70% de la población, primero los pobres, nos dice. ¿Es cierto? Mira, habrá que ver si los está apoyando, ¿sí? Si realmente es un apoyo y qué tipo de apoyo, ¿sí? Pero eso de que no hay que preocuparse, Sergio, me parece que decirlo en estos momentos es verdaderamente, por decirlo menos, temerario. No, claro que debemos preocuparnos. Ya estamos viendo las cifras de los 3 primeros meses del año. Se perdieron en el sector formal de la economía todos los empleos que se crearon en el 2019. O sea, en 3 meses y medio se perdieron todos los empleos que se crearon en el sector formal de la economía en el 2019. A esto habría que sumarles los que se han ido perdiendo, ¿sí?, en el sector informal. Entonces, claro que sí hay una preocupación. Yo creo que en estos momentos esto de primero los pobres no es correcto, debe ser en todo caso también los pobres, porque, a ver, a mí me queda claro que los gobiernos de izquierda, suponiendo que realmente lo sean, pretenden que primero los pobres, pero en una circunstancia como la actual, Sergio, yo creo que un buen gobierno hay que atender en la medida de lo posible a todos. La estrategia del gobierno es que lo que yo voy a hacer es dar dinero directamente a los pobres. Por ejemplo, su primera medida para combatir la crisis económica fue voy a adelantar el dinero, las dádivas que les doy a los viejitos. ¿Es esa la forma No, correcta? claro que no, eso dista mucho de ser lo que los economistas llamamos una política económica anticíclica. Además, eso ya estaba presupuestado, eso no supone un esfuerzo adicional. Aquí el esfuerzo adicional es si se les cae la recaudación porque se está cayendo la actividad económica, ¿de dónde van a sacar los recursos para mantener todos esos programas, Sergio? Pero déjame ponerte el otro, a ver, vamos a dar 2 millones de créditos, ¿sí?, a las empresas que más lo necesiten, pequeñas y medianas, de 25,000 pesos. Que además no es un subsidio, No, es un es un crédito. crédito, ¿sí? Que, a ver, un empresario amigo mío, chiquito, pero me decía, chiquito, de verdad chiquito, con menos de 10 empleados, me decía, a ver, 25,000 pesos no me sirve para nada. Segundo, Efectivamente, ¿para qué me voy a endeudar si no puedo vender? claro. Y mira, déjame ponerte un caso muy concreto. Yo tengo unos amigos que ahí en Las Águilas, donde yo vivo, en un centrito comercial, tienen un café, Ujú. ¿sí? De renta pagan 30,000 pesos mensuales, de renta. Se endeudan con los 25,000, no les resuelve el problema, ¿no? No le resuelve. Aquí lo que necesitamos ver, Sergio, es una política anticíclica por parte del gobierno, para lo cual el gobierno tiene que estar dispuesto a endeudarse. A ver, Ahora, lo curioso del caso es esto. Él habló en su presentación del plan económico muy bien de Franklin D. Roosevelt, sí, el que fue sí. presidente de los Estados Unidos. Al mismo tiempo dijo que las políticas anticíclicas eran neoliberales y que él no las iba a aplicar. ¿Qué políticas aplicaba entonces Roosevelt? O yo me equivoqué en mi lectura de la No, no, historia. no, pues eran políticas anticíclicas, ¿no? Mira, ¿qué quiere decir una política anticíclica? A ver, Sergio, se te cae la demanda por parte de las familias y de las empresas, consecuencia del aislamiento, del miedo que tiene la gente para salir. ¿Cómo puedes tu gobierno compensar esa caída en la demanda? Aumentando tu gasto. Porque, a ver, demandan bienes y servicios las familias, demandan bienes y servicios las empresas y también el gobierno. Se te cae la demanda por parte de las familias y de las empresas, el gobierno lo puede compensar incrementando su gasto. Pero ahí la pregunta, Sergio, es ¿cómo debería el gobierno financiar ese mayor gasto? Si lo hace con impuestos, no sirve de nada porque yo gobierno gasto más y tú contribuyente gastas menos.
los impuestos que yo te cobré de más, tú los dejas de gastar, yo los gasto, no hay un efecto sobre lo que se conoce como demanda agregada. Y lo mismo si te endeudas internamente. Yo, gobierno, te pido dinero prestado a ti, tú me lo das, tú dejas de gastar ese dinero, yo lo gasto y en el agregado no hay un efecto. Aquí el tema es que ese mayor gasto del gobierno se tiene que financiar con deuda externa, Sergio. Y ahí, por ejemplo, tenemos entre muchas opciones línea de crédito del Fondo Monetario Que Internacional. la tenemos ahí muerta, ¿no? Muerta. No la hemos utilizado para nada. Llevamos 10 años pagando las sí, comisiones, así es. son 60,000 millones de dólares. Ahora, vamos a suponer que el gobierno decidiera, estoy en una emergencia, ¿sí? Tengo que echar mano de estos recursos para, ¿sí?, dinamizar la economía. La otra pregunta es, ¿cómo debería de gastar el gobierno ese dinero? Porque si lo va a destinar, por ejemplo, a financiar Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, el Son Tren proyectos que no van a ser que no hace rentables. nada. Esa sería la otra. A ver, primero, convencerlo de que haga uso de esas líneas de crédito y luego, ¿a qué debe de destinar ese dinero? Si me dice, Sergio, que te dé la pregunta así en términos generales, pues a salvar en la medida de lo posible puestos de trabajo y fuentes de ingreso. Es decir, lo digo abiertamente, por ejemplo, a dejar de cobrarles impuestos, no condonarles, Sergio, a las empresas, por ejemplo, durante 3 meses. A ver, lo damos por perdido, ¿sí? Pero es una pérdida menor a corto plazo a lo que podría ser una pérdida mucho mayor a largo plazo si una vez que salgamos de esta, pues resulta que ya no hay empresas porque quebraron, ya no hay puestos de trabajo, ya no hay fuentes de ingreso y entonces va a ser mucho más difícil la recuperación. Arturo, vimos que el gobierno mexicano festejó no haber recortado su producción de petróleo en 400,000 barriles diarios como pedía la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y presentaron como un gran triunfo que nada más disminuyeran en 100,000. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado ahora? Bueno, que fue un error, Sergio. A ver, se te empieza a caer la demanda por petróleo. Déjame ponerte un ejemplo muy casero. Yo llevo 4 semanas sin ir a la gasolinería, porque prácticamente no salgo. Antes iba por lo menos una vez a la semana. Ahorita como salgo lo mínimo, llevo 4 semanas sin ir a la gasolinería, tengo medio tanque que me da para otras 4 semanas. Entonces, se te cae, por ejemplo, la demanda por gasolina, se te cae la demanda por petróleo, pero ¿qué sucede? Que no se recortó la producción en la misma proporción. Inclusive el pleito entre Arabia Saudita y Rusia, y que Arabia Saudita incrementó la producción para bajar los precios. No, Arabia Saudita ha estado vendiendo petróleo en el mercado de Norteamérica, lo cual nos afecta nuestro mercado. Claro. Vendía 300,000 barriles diarios, está vendiendo 600,000 ahora. Así es, nos está quitando mercado, ¿no? Entonces, se te cae la demanda, no solamente no recortas la oferta, sino que la incrementas, pues los precios tienden a bajar. Y esto es lo que estamos viendo ahorita, más allá del hecho de hace unos días del precio negativo, que es algo muy interesante, pero ¿no? Eso tenía que ver con la terminación de los contratos de mayo, ¿no? Sí, eso ya se va a recuperar, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál debe ser el objetivo de una empresa, Sergio? Ya sea privada o ya sea del gobierno. Maximizar utilidades, no producir lo más posible. Pero aquí la idea con Pemex, en la 4T, es que produzca lo más posible. A ver, la meta de producción para este año era, habrá que ver si se cumple, 1,900,000 barriles diarios. El año pasado anduvo por 1,600,000, 1,700,000. 1,670,000. Sí. Entonces, a ver, la meta que se le pone a Pemex es producir lo más posible. Pero espérame tantito, si no vas a tener demanda para esa producción. Bueno, ni siquiera hay dónde almacenar ya el petróleo. Ese es el problema, ¿no? Eso es lo que pasó hace unos días con Pemex, que el precio del barril estuvo menos $2.37. ¿Qué quiere decir? Le tengo que pagar a alguien para que se lleve este producto. Porque yo no tengo porque no tengo dónde almacenarlo. Y como no lo puedo tirar al mar, no lo puedo quemar por tratarse de petróleo, pues le tengo que pagar a alguien para que se lo lleve. Como decía un amigo mío que me causó mucha risa, bueno, pero es que eso ni con las quesadillas, ni con las quesadillas pagas para que se las lleven, ¿no? Entonces, aquí hay que replantear el tema de Pemex, ¿no, Sergio? A ver, se le tiene que tratar como a una empresa, ¿sí? Manejar con criterios mercantiles de rentabilidad. Pero a ver, déjame plantearte entonces, lo que está planteando la Secretaria de Energía, Rocío Nale, es muy sencillo. Lo que hacemos es que aumentamos nuestra capacidad de refinación, construimos Dos Bocas, mejoramos las refinerías que tenemos y entonces ya no tenemos que exportar y entonces pues ya no tenemos problema económico. Lo que está diciendo es ya no tenemos que exportar petróleo, ya no tenemos que importar gasolina, somos autosuficientes. A ver, lo que yo siempre he dicho, Sergio, lo importante no es dónde se producen las cosas, sino a qué precios las puedes ofrecer. Y si estamos importando gasolinas, es porque nos sale más barato importarlas que refinar el petróleo aquí,
y abastecer al 100% con producto mexicano las gasolinerías. Entonces, a ver, si estas refinerías, suponiendo que se termine Dos Bocas, logran refinar de tal manera que nos ofrezcan a los mexicanos la gasolina a un menor precio que el importado, pues yo soy el primero en aplaudir la medida, me va a beneficiar a mí como consumidor. Pero eso ya sabemos que no es posible. De hecho, una refinería en California con la misma capacidad de producción que Dos Bocas la puedes comprar por una 10ª parte de lo que te cuesta Dos Bocas. Así es. O sea, es imposible que sea más barato. Si es imposible, y concuerdo contigo, pues insistir en Dos Bocas es pues, una imprudencia, por decirlo suavecito. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento? Mira, primero que nada, convencer al gobierno de que hay que aplicar una política anticíclica, pero eso, Sergio, me queda claro que es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Y entonces, bueno, pues cada quien tendrá que, en la medida de lo posible, rascarse con sus propias uñas, ¿no? Es decir, me queda claro que... Ahora va a haber una gran mortandad de empresas y de empleos, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, mira, Sergio, esto que dices, ¿cómo podrías ayudar a ver? Esta distinción entre actividades económicas esenciales, no esenciales, permitimos las esenciales, prohibimos las no esenciales, es totalmente arbitrario. Pero además, entre las esenciales son las que tienen que ver con los proyectos del gobierno. Esa es otra. Eso, Sergio, eso es verdaderamente increíble, ¿no? Porque dejan de ser no esenciales si proveen a la construcción del aeropuerto de Dos Bocas del Tren Maya. A ver, eso es estado de chueco. Eso es hacer las reglas a mi conveniencia y a ti y a mí nos deja, bueno, pues en la peor de las inseguridades, que es la jurídica. Pero déjame retomar el tema, Sergio. A ver, no hay actividades económicas que por su propia naturaleza sean esenciales o no esenciales. Hay actividades económicas que para algunos no son esenciales y para otros sí. Mira, el ejemplo que yo llevo poniendo ya desde hace un par de semanas. Para mí, hoy no es esencial ir a comer a un restaurante, pero para el cocinero, el garrotero, el mesero, la recepcionista, los proveedores del restaurante, el valet parking, sí absolutamente es esencial. Entonces, ahí hay que ver. Ahora hay quien dice, no, pero es que primero está la vida y la salud que la economía. Esa es una falacia, Sergio, ¿sí? Porque, a ver, yo hice una cuenta. A ver, yo pregunto, ¿se justifica parar la actividad económica de todos para salvar una vida? Bueno, la respuesta del sentido común es no. La otra, ¿se justifica parar la actividad económica de uno para salvar la vida de todos? Bueno, podríamos considerarlo. A ver, es uno en beneficio de todos. Ahora, lo que dicen es que nosotros no estamos en estos dos extremos, estamos en algún punto intermedio. Mira, yo hice ayer un cálculo interesante, Sergio. Vamos a suponer que se levanta la prohibición a las actividades no esenciales, guardando las medidas del cubrebocas, de lavarte las manos, la distancia, ¿sí? Y que, consecuencia de eso, las muertes esperadas en México por el coronavirus se multiplican por 10. Estaríamos hablando de 190,000 muertes. Eso representa, Sergio, el 0.15% de la población del país. Entonces te replanteo la pregunta, a ver, ¿se justifica parar buena parte de la economía, ¿sí?, para salvar el 99.9% de la actividad de las personas para salvar a ese al 0.15%? A ver, dices, es que son números, pero es que así hay que verlo, Sergio. Así hay que verlo, ¿no? Pero además lo que nos dicen los infectólogos es que de todas formas puedes retrasar, puedes aplanar la curva. Pero no la eliminas. Pero no vas a eliminar que a todos nos dé el coronavirus. Ahora, mira, ahí hay cosas muy interesantes, Sergio, que no acabas de entender de la gente. Tú haces encuestas vía Twitter, yo también. Hice una encuesta, a ver, ¿debe de pararse el contagio a cualquier costo? Sí, frenando la dice que sí. El 60% de la gente me dice que sí. Pero luego la otra pregunta, ¿qué te preocupa más ahorita? ¿La salud o la economía? Al 80% le preocupa más la economía. Porque la economía es la que más nos va a afectar y la que más va a matar gente. Y la que más va a afectar y a una mayor cantidad de gente, ¿no? A una mayor cantidad de gente. Y luego está un tema que tú has tratado mucho, con el cual yo coincido, el tema de los derechos humanos, ¿no? También es cierto. No puedes usar la fuerza pública para impedirle a la gente ejercer sus derechos al trabajo o al traslado. Ahora, a ver, vamos a suponer, Sergio, que tú tienes que salir a trabajar. Tienes, porque no te queda otra, porque vives al día. Y te lo prohíben. Bueno, estás entre obedecer la ley o, a ver, poniéndome un tanto cuanto drástico, que se mueran de hambre mis hijos. A ver, ¿qué eliges? Pues violar la ley y a ver qué puedo llevar a mi casa, ¿no? Arturo Dam, economista, filósofo, gracias como siempre por esta conversación. Como siempre es un gusto, gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.